Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por permitirnos entrar en sus oídos y le doy la bienvenida a mi compañero de cabina de esta noche. Skol, ¿cómo andas? Bastante ansioso por empezar, un poquito temeroso porque la verdad va a ser un tema interesante el que vamos a hablar esta noche. Perfecto, y bueno, por esta ocasión Deb no nos puede acompañar por temas personales, pero pues aquí andamos grabando para poder subir programas como lo hacemos recurrentemente ya que iniciamos la temporada. Y pues sin más voy a dar la introducción al tema. El tema de esta ocasión es vampiros. Y aunque como en otros temas, por ejemplo en hadas y en algunos otros temas, me cuesta trabajo creer en que este tipo de seres existan, no descarto la posibilidad de que así sea. Me parece algo más fantástico, algo como de película, algo muy extraño que me cuesta trabajo creer que pueda existir, pero pues siempre lo digo, hay que abrir la mente y abrirnos a las posibilidades. Entonces pues vamos a empezar diciendo ¿qué es un vampiro? ¿No? La definición como tal de un vampiro es una criatura que se alimenta de esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre, para mantenerse activo. Y como le dice la definición, dice esencia vital, no necesariamente sangre, pero nosotros tenemos como esta imagen de los vampiros de que succionan o chupan la sangre desde el cuello de las personas para poder seguir viviendo, ¿no? Aunque también en otras culturas se cree que un vampiro corresponde a una deidad demoníaca, pero de eso vamos a hablar más adelante. Y vamos a hablar del por qué la creencia de el chupasangre, ¿no? O sea, del chupar sangre. Como lo dije anteriormente, la esencia vital y por qué creemos que solamente es la sangre lo que absorben de un ser vivo. Existen cientos o muchas referencias dentro de nuestra cultura respecto a los vampiros e incluso dentro de la cultura pop está muy reflejado este término. Por ejemplo, en México, el santo es un ícono de nosotros aquí en México. Para la gente que no es de México, les comentamos que el santo es un ícono de la lucha libre mexicana. Este personaje realizó varias películas y algunas de esas películas incluso en Europa fueron consideradas una joya del cine surrealista. O sea, realmente lo consideran pues películas digamos buenas, ¿no? Películas de ficción demasiado buenas o adelantadas para su época. Y comento al santo porque en una de sus tantas películas el santo pelea contra las mujeres vampiro. Y aquí también está reflejado igual las mujeres vampiro chupando sangre, matando gente, ¿no? Existen también otras películas relacionadas a los vampiros, incluso películas para niños como Hotel Transilvania, que yo creo que la mayoría de la gente que nos escucha la ha visto, Crepúsculo, que le dieron un giro como diferente a lo que conocíamos comúnmente como vampiros, Van Helsing también, Inframundo, entre otras muchas Blade más, que exactamente, que después al final de este programa les vamos a dar recomendaciones de los que a nuestro parecer nos gustaron más o las que podemos recomendarle a la gente que nos está escuchando. Incluso en los videojuegos también hay tramas en donde todo gira alrededor de vampiros y creo que el más famoso es Castlevania. Donde igual, o sea, es Drácula con quien peleas y todo esto, ¿no? Por todo lo anterior, digamos que tenemos como referencia en las películas, series de televisión, etcétera. Cuando yo les hablo de vampiros y a la gente que nos está escuchando y a Skol que está aquí, obviamente se nos viene a la mente la imagen de algo que conocemos como vampiros y vamos a decir las características de lo que comúnmente creemos que es un vampiro o cómo es un vampiro. Y la primera característica creo que representativa son los colmillos largos, claro. Obviamente, ropas negras, duermen en un ataúd, se supone. Solo comen de noche o solo salen de noche.
el sol los Les mata, afecta, los mata. desintegra, digamos, chupan sangre, mueren con una estaca clavada en el corazón, no soportan el ajo ni los crucifijos, y más adelante voy a comentar el por qué creo que se dice que los crucifijos son como algo con lo que te puedes defender de los vampiros. Ok. Se supone que también son vulnerables a la plata, entre otras características, muchas características que se han ido, digamos, deformando a lo largo de la historia, desde lo que fue los inicios del vampirismo como tal. Ujú. Y realmente todo esto es un mito. No hay una forma de, pues, de garantizar o de decir que esto es real, pero tocamos este tema porque hay algunas similitudes en diferentes culturas, y yo siempre he dicho que cuando hay algo que se manifiesta en diferentes lugares del mundo, Una constante, ¿no? hay una constante en diferentes culturas que tienen una distancia de miles de kilómetros y de muchos años de diferencia, porque hay referencias tan parecidas, ¿no? Pero primero, antes de entrar, digamos, a las diferentes culturas y hablarles de dónde se cree en vampiros, al igual que, digamos, aquí en Latinoamérica, quiero hablarles de cuál es el inicio o cuáles se creen que son los inicios del vampirismo. Y aunque hay mucha información sobre el origen de estos, no existe nada en concreto, como lo dije anteriormente, pero toda la información nos lleva a pensar que el origen de los vampiros se remonta a Europa del siglo XVII, ya que comenzó a circular un mito en que le generó mucho miedo a la población, donde se decía que algunos cadáveres volvían de la muerte para hacerle daño a la gente. Ok. Por esta razón comenzaron a profanar tumbas, mucha gente, bueno, no era profanar tumbas porque sí, no tenías que tener como un permiso para profanar una tumba y sacarlo, aunque había este tipo de cosas que sacaban tumbas clandestinamente, bueno, también, o sea, cadáveres. De hecho tengo un caso, digo, más adelante lo voy a decir, en la que no esperan el permiso por cuestión de seguridad de los mismos pobladores. Sí, de ahí, claro, ¿no? por el miedo, por Sí, el mismo sí. miedo de esperar a que algo sucediera. Y bueno, profanaban las tumbas, sacaban al cadáver, y cuando sacaban el cadáver se daban cuenta de que en la boca y en la nariz tenían manchas de lo que parecía ser sangre. También veían que el pelo y las uñas estaban largas, y esto era un signo de que seguían creciendo. Esto les daba a ellos creer que seguían vivos, que seguían de cierta manera vivos estos cadáveres. Entonces, poco a poco el mito sobre cadáveres que regresaban de la muerte para matar a la gente succionando su sangre fue creciendo, y fue ahí donde nació el término de vampiros. El mito creció tanto que comenzaron a asociar al vampiro con seres que podían tomar forma de animales, por lo cual se comenzó a relacionar a un vampiro con los murciélagos. ¿Y por qué se relacionaba? Porque los murciélagos también chupan sangre. Entonces era fácil para la gente decir, estos animales chupan sangre, entonces La relación, ¿no? son vampiros, o sea, y se pueden convertir en, o sea, los vampiros se pueden convertir en murciélagos. Y creían que se convertían en murciélagos para trasladarse de pueblo a pueblo con kilómetros de distancia, ¿no? Como la gente no veía, digamos, a los vampiros en el día, o sea, nunca se toparon con un supuesto vampiro en el día, creían o llegaron a la conclusión de que estos vampiros solo salían y atacaban por las noches, porque creían que el sol les hacía daño y los eliminaba. Ahí fue donde empezó, digamos, a crecer el mito de que los vampiros solamente salían en la noche. No necesariamente lo mejor salían en la noche, sino que pues si en el día no los veían era porque no existían seguramente. Sí. Y Era más fácil decir, está en la noche donde nadie a lo mejor lo ha visto, ¿no? Exactamente. Ajá. Bueno, la creencia de los vampiros se hizo tan fuerte que comenzaron a salir supuestos cazadores de vampiros. Digo, es normal. Sí, clásico. Gente que a lo mejor chantajea y que ve una oportunidad y se exactamente, se aprovecha para sacar Claro. dinero y para tener un beneficio. Sí, sí, sí. Y estos supuestos cazadores de vampiros empezaron a idear la forma de cómo eliminarlos, y llegaron a la conclusión de que para eliminar un vampiro necesitaban clavar una estaca de madera directamente en su corazón, mientras el vampiro dormía, o sea, durante el día. Era ir a las tumbas o a profanar un cadáver para matarlo y clavarle una estaca en el corazón.
Hay algunos testimonios escritos que leí donde decía, y la gente aseguraba que cuando se le clavaba una estaca a un vampiro, o sea, a un cadáver, hacía un ruido parecido a un grito como de dolor. Ok. Pero aquí van unas notas, ¿no? Entiendo que en esos años, o sea, hace cientos de años, pues se desconocían muchas cosas, había mucha ignorancia en Claro. muchas cosas. Entonces, ahora sabemos que pues la piel de un cuerpo humano tiempo después de morir se contrae, por lo cual parece que el cabello es más largo al igual que las uñas, pero realmente ya no crecen, Sí, sino es como una percepción del cabello o pedazos de cabello y de uñas que no se veían y que al momento, digamos, de morir se contrae la piel y hace que se vean más largas, pero realmente no era que siguieran creciendo, sino que pues es algo natural, digamos, después de la muerte, ¿no? Uh-huh. Y el tema de lo que parecía sangre en la boca y en la nariz se debe a la descomposición de los órganos internos, que provoca que un líquido oscuro salga por ciertos orificios como la nariz y la boca después de muertos. O sea, no tenía nada que ver con que... Que es por eso, ¿no? Que incluso ahora cuando están velando y demás tienen como las fosas nasales tapadas. Sí, les demás, tapan, ¿no? ajá, exactamente. Digo, y anteriormente, pues en esos años era más fácil como algo místico a buscar a lo mejor algo lógico. Algo lógico, ¿no? Pero pues también entiendo que la ciencia y todo ha avanzado, y en esos años pues era difícil entender este tipo de cuestiones, ¿no? Claro. Y el ruido que hacía el cadáver al momento de clavarle una estaca no era porque estuviera vivo y en ese momento moría, sino que los gases que por la descomposición interna, los gases que se generan, pues buscan la manera de salir por algún lado. Entonces al momento de que movían el cuerpo por alguna razón al clavarle la estaca, pues hacían ruidos que parecían o que ellos creían que eran gritos como de un ser humano, ¿no? Y esto, digamos, es como el inicio del vampirismo, del por qué de dónde nació el mito de los vampiros, de dónde nació el miedo hacia estos vampiros, digamos, en la era moderna. Pero existen vampiros o seres parecidos a los vampiros en diferentes culturas alrededor del mundo. Por ejemplo, en Grecia, en la antigua Grecia, hace más de 4000 años, o sea, mucho antes del cristianismo, claro, existía una leyenda que cuenta que existen unos seres llamados bricolacas, y básicamente son seres que vuelven de la muerte para causar daño a personas en específico. Okay. Hay varias razones por las cuales una persona podía convertirse en bricolaca. Por ejemplo, si la muerte había sido violenta, si fue de forma prematura o si se suicidó, corrían el riesgo de convertirse en estos seres. Algunos otros comentaban que si los cuerpos eran enterrados fuera de terrenos consagrados, también se convertían en estas bricolacas. Okay. Ahí me suena más como el tema de que no, tienen que estar enterrados, me tienes que pagar a mí para que yo te lo entierre aquí en territorio consagrado, o si no, porque si no, sí, él va a sufrir las consecuencias y se va a convertir en un ser que va a volver de la muerte. Sí, o sea, yo lo veo así, ¿no? Claro. Esto, o sea, el convertirse en bricolaca ocurría al momento de morir, al momento de ser enterrado, al momento de esto, se convertía, y su destino, digamos, de estos seres era deambular. Y a diferencia de los vampiros que conocemos en la era moderna, estos seres no tomaban la sangre de sus víctimas, sino realizaban actos de canibalismo. O sea, ellos no solo chupaban la sangre, sino que comían cuerpo humano, y decían que el hígado era de las partes que les gustaban consumir más. Interesante. En aquellos tiempos había gente que no tenía la posibilidad de enterrar a sus seres queridos en territorios consagrados, por lo cual, tomando las precauciones necesarias para que sus seres queridos no se convirtieran en estos seres, los decapitaban o los incineraban, porque creían que podían volver de la muerte, ¿no? Y es extraño porque, digo, esto pues tiene 4000 años de existencia, más de 4000 años, y desde ese entonces ya se hablaba de seres, digamos, que volvían de la muerte para alimentarse de otros seres vivos. Yo creo que es solo un mito, pero pues es extraño, ¿no? Sí, de hecho, o sea, la coincidencia, como dices, si hay algo que se repite
o sea, de una constante. Aquí ya no solo hablamos de distancias, hablamos también de tiempos. Claro, O hace sea, ya muchísimos es años. muchísimo tiempo de distancia. Exacto. Por ejemplo, en Mesopotamia, los pobladores de Mesopotamia hace más de 5000 años, o sea, todo esto es más, o sea, son 3000 años antes de Cristo, creían en los Equimu, que eran seres que comenzaban a existir después de una muerte prematura o dolorosa. Según, por la forma tan desafortunada que moría la gente, se les negaba la entrada al inframundo. Por eso, estas almas, al no poder encontrar paz, volvían para absorber la energía de los seres vivos. Se creía que los Equimus habitaban lugares secos y desérticos y muy alejados, o sea, lugares donde la población no estaba, y atacaban a los viajeros que pasaban por esos lugares. También se decía que estos seres eran muy fuertes y con muchos músculos, podían volverse invisibles e incluso transformarse en humo o neblina. Y se supone que los únicos que podían eliminar a uno de estos seres eran sacerdotes u hombres santos, ¿no? No, a lo mejor no como los conocemos hoy en cristianismo, pero pues eran seres santos, digamos, en sus creencias de esa época. En China, también, que es una cultura, digamos, completamente diferente a la griega, aunque, digamos, no está tan alejado, pero sí hay una diferencia cultural muy grande. En China se encuentran los Jiangxi, que son seres que vuelven de la muerte y roban la vitalidad de los seres vivos. Y aquí va otra constante. Nuevamente, de los 3 que he hablado, todos se supone que vuelven de la muerte para quitar vitalidad a los seres vivos. Los Jiangxi son muertos vivientes que tienen un cuerpo completamente rígido y para moverse lo hacen mediante pequeños saltos. O sea, ellos no caminan, están tan rígidos que no pueden mover sus piernas, solamente van saltando poco a poco. La forma de convertirse en un Jiangxi es mediante una muerte horrorosa, como un suicidio, ya que según los chinos el alma no puede abandonar el cuerpo, por lo cual este cuerpo puede moverse pero sin sus signos vitales. O sea, y aquí hay otra constante, igual que los griegos. Para convertirte en un ser de estos, tu muerte tiene que ser trágica. Un suicidio, que te ahogaste, etcétera. O sea, muertes como prematuras y dolorosas. No en paz, vaya. Y es extraño, o sea, ahora, se cree que los Jiangxi solo salen de noche y roban la vitalidad de los seres vivos. Y se cree que solo salen de noche porque la noche les da fuerza. O sea, les da como una energía diferente. Las formas de protegerse de uno de estos seres vivos, de uno de estos seres son bastante extrañas, ya que se tienen que poner granos de arroz en el piso para que estos seres se distraigan y se pongan a contar estos granos. O sea, es raro, o sea, es extraño. También repudian los huevos de gallina y por último no soportan los espejos. También, digamos, en la creencia moderna de los vampiros, también se cree que los vampiros no tienen reflejo, que según, como son muertos vivientes, no tienen alma, ¿no? Tienen un alma, entonces por eso se supone que ellos no se reflejan en los espejos. Y por último, hay más culturas que hablan de seres muy parecidos a los vampiros, pero no quiero extenderme tanto y quiero hablar nada más del último. En Filipinas existe una leyenda que cuenta sobre un ser demoníaco nocturno, igual otra constante, nocturno, todo lo es en la noche, que puede tomar la forma de lo que quisiera, como un perro, un gato o un ave. El nombre de este ser son los Aswang, y se cree que las víctimas preferidas de estos seres son niños pequeños a quienes le chupan la sangre con sus lenguas largas y filosas. Estos no son seres, digamos, que tienen colmillos largos, sino que son lenguas que le roban, digamos, la sangre o succionan la sangre, y específicamente de seres pequeños o niños. Antes de continuar, quiero decir que, digamos, todas las características que he dado de las diferentes culturas tienen una similitud en que todos son en la noche, que atacan a lo mejor a los seres más indefensos, que quitan vitalidad, que regresa, que es un cadáver que vuelve, digamos, a la vida. A mí en lo personal me suena más como mitos y leyendas, como para asustar a la gente, ¿no? Pero sí es extraño, como lo dije anteriormente, que en diferentes culturas y en muchos lugares se hable de este tipo de seres. Entonces, sí, en diferentes tiempos y en distintos lugares del mundo
tengan esa constante, ¿no? De tener algún ser que regresa de la muerte para quitar vitalidad. Exacto, porque por ejemplo la diferencia, digamos, que hay en un zombie, porque un zombie también es un muerto viviente, la ¿Sí? diferencia que yo encuentro en lo que conocemos como zombies es que los zombies simplemente atacan, digamos, por instinto. Ajá. O sea, matan porque ese es su instinto, pero en realidad los vampiros buscan la sangre y la vitalidad de otros seres vivos para mantenerse. Para tener un beneficio, Exactamente, vaya, ¿no? bueno, para tener energía, Ajá. no sé, algo así, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, digamos, que podremos encontrar entre zombies y vampiros. Y quiero hablar también del libro de Nod. Este libro es considerado la Biblia de los vampiros. Y en este libro se describe a Caín, hijo de Adán. Digo, para los que a lo mejor no son católicos o que hayan leído la Biblia, supone que Caín fue hijo de Adán y Eva, que fueron los primeros seres, digamos, en la tierra. Y Caín mató a su hermano Abel por ciertas circunstancias, por lo cual Dios lo maldijo. Y en este libro se describe a Caín como el primer vampiro, ya que según Caín, después de ser castigado por Dios, aprendió los secretos de la sangre y a usar los oscuros poderes que éste tenía. Tiempo después, Caín se encuentra con Lilith, y para los igual, la gente que a lo mejor no conoce mucho de esto, se cree que Lilith fue la primer mujer del paraíso mucho antes que Eva, pero fue desterrada por nefasta e inmunda. Se cree que Lilith fue o existió antes que Eva, y ella fue creada del barro, no fue creada de la costilla del hombre. Ella fue creada del barro y se cree, o lo que se dice es que Lilith no aceptó, digamos, las restricciones que Dios le puso, y al rebelarse Dios la desterró, la sacó del paraíso, al igual que Adán y Eva tiempo después. Cuando Lilith y Caín se encuentran, se supone que juntos comienzan a desarrollar magia usando sangre. Y hay que decir que esto solo es un libro que seguramente es ficción. Y aunque en el libro de Enoch, que ya también hemos mencionado en capítulos anteriores cuando hablamos de ángeles y otros temas, se describe que sí existió un encuentro entre Caín y Lilith, pero también dejaremos en claro que este libro fue separado de la Biblia y no se considera canónico. Realmente no se sabe si esto formó parte de la Biblia, aunque muchos especialistas dicen que sí. Entonces es raro que hay una referencia, digamos, en el libro de Enoch se hable de Caín y Lilith, y en este libro también de los vampiros pues haya esa similitud, y solamente quería como nombrarlo, hacer referencia aquí en este programa. Existen también ciertas cuestiones que hacen pensar o creer que existieron los vampiros, ya que se han encontrado tumbas de supuestos vampiros. Por ejemplo, en el año 2013 en Polonia, un grupo de arqueólogos encontraron una tumba con 4 cuerpos, los cuales tenían una característica extraña, ya que los 4 cuerpos estaban decapitados y la cabeza se encontraba entre sus piernas. Según los especialistas, estas prácticas eran comunes en el medievo, y esta acción era como prevención contra supuestos vampiros, para que no regresaran. Si iban a regresar de la muerte, pues decapitados, se supone que ya no regresaban. Un año antes, en el 2012, en Bulgaria se encontraron esqueletos atravesados por 2 varas de hierro en el pecho. Y al igual que el caso anterior, los especialistas dicen que son prácticas para acabar con supuestos vampiros. Se debe comentar también, o debemos de comentar, que en este país se han encontrado alrededor de 100 tumbas de supuestos vampiros. Esto me hace pensar pues que el mito en estas regiones era demasiado grande, o se creía mucho en los vampiros. Por eso es que la gente decapitaba a sus muertos, o les clavaba estacas, o los incineraba, o les hacían varias cosas, porque ellos sí creían que iban a regresar del inframundo, del otro mundo para hacer daño. Para hacer daño. Vamos a hablar ahorita ya de los cuáles se supone que son casos, digamos, reales de vampiros, y los casos más interesantes. Y el primer caso del primer vampiro documentado, digamos,
es el de Jurgrando, que es fue un campesino croata que murió en 1656. Se cree que al momento de morir, este granjero se convirtió en vampiro. ¿Y por qué se cree esto? Ya que según la viuda de Grando, por las noches el cadáver volvía a su casa, se le aparecía a esta mujer con sangre en la boca y haciendo ruidos horripilantes. Según la viuda comenta que este ser o este cadáver la violó y le hizo muchas cosas a ella. Eso comentaba. Pero no solamente atacaba, digamos, a su exmujer, ya que muchos otros habitantes del pueblo contaban que el cadáver se les aparecía también para hacerles daño. Por lo cual, pues varios hombres del pueblo se dispusieron a acabar con la maldición de este vampiro, por lo cual pelearon con este ser y le clavaron una estaca en el pecho. Pero esto no detuvo a Grando, ya que según los habitantes, este ser siguió aterrorizando a los pobladores por muchos años más. Años después, en un nuevo intento por acabar con este muerto viviente, nueve aldeanos atacaron a Grando mientras dormía, y después de una lucha ferviente según ellos, lograron decapitar al cadáver, con lo cual por fin terminaron con el horror de esta criatura. La verdad es que no hay una forma de comprobar o de corroborar la información, porque Sí. se me hace también como una historia medio que le echaron mucha crema a sus tacos, Sí. porque, o sea, dicen que después de una lucha en la que, de hecho, digo, no escribí todo lo que leí, pero se decía que durante la lucha, o sea, fue una lucha de varias horas en la que lograron decapitarlo, y que cuando decapitaron a este cerro, a este cadáver, comenzó a moverse y a hacer muchos movimientos, y estos movimientos hicieron que expulsara mucha sangre, y se supone que los 9 personas que estaban alrededor se llenaron de sangre. O sea, siento que es una historia como muy ficticia, o sea, como de para quedar como héroes, ¿no? Ok. Sí. Entonces me cuesta trabajo creerlo, pero como lo comento y sí, lo he seguido comentando, no descarto la posibilidad de que así De que haya sido. Sí. La mayoría de estas historias de vampiros son de tiempos antiguos realmente, pero en tiempos contemporáneos no están descartados, ya que una de las historias, digamos, más sobresalientes para mí ocurrió en la década de los 60. Y ¿cuál fue esta? El vampiro del cementerio Highgate en Inglaterra. Y ahorita voy a comentarles esta historia, pero quiero también dar como una acotación o decir y mencionar, digamos, al vampiro más icónico o al que todo mundo conoce. Cuando te dicen Al vampiro por excelencia. ¿qué vampiro? O sea, si yo a la gente que nos está escuchando le pregunto, díganme el nombre de un vampiro, estoy seguro que el nombre que me van a dar es Drácula. Sí. Entonces, ¿quién fue Drácula o quién fue el Conde Drácula? Pues el Conde Drácula es el protagonista de la novela de Bram Stoker de 1897. Y este personaje, digamos, del Conde Drácula está basado en Vlad III, el emperador, príncipe de Valaquia en el siglo XV. ¿Y quién fue Vlad III, no? Vlad fue uno de los 3 hijos de Vlad Draculea, príncipe de Valaquia. Vlad tuvo una infancia bastante dura, la verdad, ya que a la edad de los 13 años fue entregado como rehén por su propio padre a los turcos, o sea, su propio padre lo entregó. Durante este cautiverio, Vlad fue adiestrado y le enseñaron las artes de la guerra, y tras la muerte de su padre, desertó de las filas o se escapó, digamos, de territorio turco, para reunir a su propio ejército y convertirse en el príncipe de Valaquia. Fue aquí que comenzó, digamos, la leyenda de sadismo de Vlad y la leyenda de los horrores que este emperador cometió, ya que se cuenta que durante su reinado realizó actos muy violentos contra sus enemigos, y entre estos actos se cuenta que practicaba el empalamiento de los miembros de los ejércitos contrarios, incluso a habitantes de pueblos conquistados, sin importar si eran niños, niñas, mujeres o ancianos. Wow. O sea, arrasaba con quien se le pusiera enfrente. Sí. ¿Y qué es el empalamiento? Pues el empalamiento es el acto de ensartar cuerpos moribundos. O sea, y esto quiero que quede muy claro que es
cuerpos morimundos, no muertos, o sea, cuerpos que están todavía vivos con vida, y los clavaba en altas estacas de madera. También practicaba incineración y el degollamiento de prisioneros, torturas que parecía que Vlad disfrutaba de sobremanera. O sea, él le gustaba hacer y cometer este tipo de actos. Sí. Se cuenta también, y aunque no está confirmado como que así fue, según Vlad, se bebía la sangre de sus opositores y enemigos, aún estando con vida. Pero esto solo es un mito, o sea, solo es algo que se cuenta, no sabemos si realmente así fue. Entonces de ahí es que Bram Stoker toma como base a Vlad para el personaje del Conde Drácula, ¿no? De alguien que chupa sangre y que, digamos, es de cierta manera pues sádico, ¿no? Sí, le gusta el dolor ajeno. Sí, porque es demasiado, o sea, sí, lo que estás diciendo sí es de alguien sádico, tal cual. Sí, o sea, Vlad, la historia de él, o sea, te digo, no la pongo aquí porque nos llevaríamos más de 2 horas a lo mejor platicando de él, pero si la gente que nos está escuchando, estaría bueno que buscaran más información de Vlad III, del emperador, porque fue alguien que cometió muchos actos violentos y dolorosos, pero a la vez lo hizo, o sea, no estoy diciendo que lo haya hecho o lo que hizo estuvo bien, pero él en sus creencias y en lo que quería conquistar y lograr, para él esa era la manera de hacerlo y de lograrlo, ¿no? Entonces está interesante la historia. Y como lo comenté anteriormente, el vampiro del cementerio Highgate en Inglaterra es para mí, digamos, uno de los casos contemporáneos más interesantes. Y esto ocurrió en 1963, cuando 2 adolescentes de 16 años volvían de una fiesta, pasaron por la puerta del cementerio y vieron varios cuerpos de personas presuntamente fallecidas saliendo de sus tumbas. Digamos, como la película de los muertos vivientes que iban saliendo de sus tumbas, así lo comentaron estos adolescentes. Días después, una pareja que caminaba por el lugar vio a una entidad flotando sobre las rejas de metal del cementerio. En estas mismas fechas o durante estos, digamos, descripciones de esta gente, otras personas que trabajaban en el lugar reportaron que encontraron cuerpos de animales muertos ahí cerca del lugar, y que los animales estaban sin una gota de sangre, les habían sacado toda la sangre. Este mito de un ser demoníaco o muerto viviente que chupaba sangre empezó a crecer, por lo cual mucha gente empezó a visitar el lugar, y en 1969 David Farrant aseguró que vio un ente de color gris volando sobre el cementerio. Y es importante ahorita este David, porque más adelante lo voy a comentar. En 1970, Sean Manchester, quien decía ser un experto en fenómenos paranormales y autonombrado como cazavampiros, o sea, porque él mismo se nombró así tal cual, porque pues obviamente no existe una universidad o no existe algo que no tenga un título de cazavampiros. Sí, nadie te certifica. Sí, o sea, en primera porque ni siquiera sabemos si realmente existen los vampiros, ¿no? Entonces ahora, Sin informó a la prensa que después de mucho tiempo de investigaciones, aseguraba que el ente sobrenatural que habitaba en ese lugar era un rey vampiro de los no muertos. Y se trataba de un noble medieval que había practicado la magia negra en la región rumana de Valaquia y que había sido llevado a Inglaterra después de su muerte. Según este cazavampiros, el rey vampiro había vuelto de la muerte por la invocación de un grupo de satanistas. O sea, muy conveniente que sabía, o sea, como que sí, con lo que investigó, supo de dónde venía, hace cuánto tiempo, quiénes fueron los que lo trajeron, etc. Y me parece algo interesante que comente que viene de la región de Valaquia, porque Bram Stoker escribe su novela en finales de 1800 y esta historia es en los 60, en los 1960. Yo creo que esta persona pues se basó en el libro para pues crear como una historia. Sí, claro. Que aquí hay que también decir, ¿no? O sea, en esos años no era como que te metías a internet
buscabas y encontrabas estas referencias, ¿no? No, O sea, sí, no si existía no eso. sabías, no sabías. Pues ¿no? la mayoría de gente, digamos, no tenía acceso o no buscaba este tipo de lecturas, digamos, este tipo de literatura, porque pues, no era tan sencillo a lo mejor de tenerlo a la mano, ¿no? Sí, Como claro, ahora, o sea, hoy sí. das un clic y encuentras prácticamente el libro y toda la información que quieras ¿Qué buscar. buscas? Ajá. Por otra parte, David Farrant comenzó a aparecer mucho en la prensa, con mucha frecuencia, o sea, empezó a visitar mucho la prensa, asegurando que también había investigado al vampiro y que éste se alimentaba de la sangre de sus víctimas y de la energía psíquica de la gente, que esta energía le permitía materializarse cuando se daban las condiciones óptimas. ¿Cuáles eran esas condiciones? Nunca lo dijo, sino simplemente era conveniente. cuando se daba el caso podía aparecer, ¿no? Años después, en 1971, la policía se involucró ya que una niña aseguró que había sido atacada por el vampiro fuera del cementerio. Ya en este momento, digamos, la policía se empieza a involucrar porque ya hay, digamos, daños a cierta población, sí, ¿no? Sí. Pero pues era difícil de creer. Después de los acontecimientos se toma la decisión de acabar con el vampiro. Y el 13 de marzo del 71 se lleva a cabo la cacería del vampiro de Highway, la cual fue transmitida por televisión. O sea, bastante interesante. Fue un tema tan grande que fue transmitido hasta en televisión. Obviamente, pues también debemos entender que es amarillismo y de que vendía y que no necesariamente tenía que ser una historia real, sino que algo que le interesara a la gente y que la gente viera, ¿no? Claro ejemplo, el chupacabras en México, ¿no? Sí, también, o sea que no sabemos si realmente existió o no, pero pues causó mucho furor y mucha gente lo creyó. Durante varios años, Manchester y Farrant dedicaron sus vidas para acabar con el vampiro, hasta 1974 cuando Farrant entró en el cementerio y realizó varios procedimientos profanando tumbas y destruyendo monumentos, por lo cual fue capturado por las autoridades y fue llevado a prisión después de encontrarlo culpable de varios cargos de vandalismo. Se dice que lo condenaron a 4 años de cárcel. Se me hace pues bastante radical, o sea, 4 años de cárcel para daños a un cementerio cuando no es propiedad privada. Según yo, los cementerios no son considerados como propiedad privada. Pero en 1975 la actividad del supuesto vampiro paró, por lo cual Farrant siempre creyó que él había acabado con el vampiro. ¿Y cómo le dices? Si ya no hay más historias, ¿cómo le dices o cómo puedes llevar la contraria cuando después de lo que supuestamente él hizo desaparecieron o dejaron de pasar este tipo de acciones? Híjole, sí. Es extraño, ¿no? O sea, te digo, me cuesta trabajo creerlo. O sea, híjole, es un tema bastante polémico para mí. Pero pues me gustó investigarlo y me gusta dar todos los datos que encontramos. Es mucha casualidad, ¿no? O sea, como dices, justo cuando él hace lo que hace y deja de suceder, ¿cómo le dices que no es cierto, no? Exacto, o sea, ¿cómo le dices? No fue así. Pues no, obviamente él va a decir que así fue porque pues, dejaron de pasar este tipo de cosas, ¿no? Sí. Ahora, hay muchas historias sobre vampiros alrededor del mundo, pero quería comentar una historia o una leyenda mexicana sobre supuestos vampiros. Y ahí les va. En México existe un ser llamados las Tlahuelpuchis, que desde épocas prehispánicas, o sea, de épocas antes igual del cristianismo, la gente de Tlaxcala le temía a algo que va más allá de su entendimiento. Según las Tlahuelpuchis, cuyo nombre viene del náhuatl y significa sahumador luminoso, y digamos en estas regiones son mejor conocidas como mujeres vampiro. Estos seres, según la población, son seres diabólicos y usan la noche para poder moverse con libertad. Se dice que estas mujeres son capaces de tomar la forma de animales e incluso tomar la forma de humo o neblina. Y ahí les va. También comenté que me parece que es el Equimu, que era en Mesopotamia, también era capaz
de convertirse en humo. O sea, hay una serie de características similares en diferentes seres de diferentes culturas, que es lo que a mí me parece extraño. Se decía o se dice que la hora preferida para cazar es a las 4 de la madrugada, ya que durante estas horas los padres están dormidos y ellas toman a los recién nacidos para beber su sangre hasta dejarlos secos. Y esto es algo que se cuenta, digamos, aquí en nuestro país, que se cuenta, y yo lo había escuchado, tal vez no como las tlahuelpuchis, sino como brujas o nahuales, sí, brujas. Que se supone que roban a los niños para quitarles su vitalidad, ¿no? Esa es, digamos, su forma de alimentarse. Y yo desde que soy niño, pues me acuerdo que hay muchas de estas leyendas y muchos mitos con los que a lo mejor, tal vez, solamente nos querían asustar, ¿no? Para que no salieras de noche, para que te cuidaras, para todo este tipo de cosas. Pero también todas esas historias vienen de hace muchos años. Abuelos, bisabuelos contaban este tipo de historias. Entonces, no descarto también la posibilidad de que esto exista, porque anteriormente hablamos de los nahuales y yo llegué a la conclusión de que los nahuales sí existen y son seres, digamos, de ciencia o personas de ciencia que conocen mucho, no necesariamente personas que se pueden convertir en animales para hacerle daño a otras personas. Esto para mí va a un punto, digamos, mucho más grande, y tal vez los vampiros también son seres que se les dio una connotación maligna o oscura para generar miedo, pero tal vez este tipo de seres no necesariamente era que hicieran daño, sino que a lo mejor sí existieron ciertos seres que se alimentaban de otros seres vivos, porque, digamos, no son los únicos animales que lo hacen, ¿no? Digo, hay muchos seres en la tierra, incluso nosotros mismos, que nos alimentamos de otros seres para poder subsistir. Entonces no lo veo tan descabellado de que existiera este tipo como de seres, ¿no? No necesariamente seres demoníacos que volvían de la muerte. Y es que es como dices, ¿no? Y también el miedo, sabes que controla masas, ¿no? Entonces, si en algún momento esto estaba de la mano con algún tipo de conflicto en las poblaciones o demás, con el hecho de decirles, a lo mejor lo que dices, no salgas por las noches o no hagas tales cosas, o si tienes que hacer esto, como en el caso de no recuerdo, ahorita estabas diciendo de que tenían que enterrarlos en zona consagrada, algo así. Los griegos, ajá. Entonces, pero bueno, como te digo, o sea, el miedo controla masas y muchas veces también tal vez se pudo exagerar para usarlo como a favor. Pero también, como dices, no podemos cerrarnos a la posibilidad de que realmente existieron o existen, ¿no? Sí, realmente y hace rato también comentaste lo del chupacabras, y quería hacer también mención, digamos, honorífica, una mención pequeña, porque aunque solo es un mito y nunca se comprobó tampoco que realmente existieran, se supone que el chupacabras, para la gente que a lo mejor no es de México, Latinoamérica o Centroamérica, se supone que el chupacabras era un ser o un animal que se alimentaba de la sangre de las cabras u otros animales pequeños, y esto pues era para poder sobrevivir. Se supone que durante mucho tiempo se encontraron animales muertos sin una gota de sangre, ¿no? Entonces por eso empezó a crecer el mito en Centroamérica de que existía un ser llamado el chupacabras, y así se le dio ese nombre, ¿no? En Sudamérica también me parece que en Colombia, en Chile, en ciertos países se nombra este chupacabras, pero en Centroamérica, digamos, fue donde fue un boom muy grande. Era más y mucha fuerte. Gente también le daba miedo, aunque decían, nunca se dijo que atacaba a seres humanos, sino solo animales. Aún así creció el mito y se le tuvo mucho miedo a este ser. Y esto no tiene, o sea, más de 30 años que empezó a existir, digamos, este mito, digamos, es contemporáneo. Y lo podríamos considerar como un vampiro, ya que no necesariamente el vampiro, como lo comentamos anteriormente, tiene que ser un ser tipo humanoide, o sea, no necesariamente tiene que ser así. De hecho, la definición que diste, bueno, era que solo absorbía la energía vital, o sea, nunca y no necesariamente con sangre o sí te digo, de qué decía manera, que ¿no?
regularmente era la sangre, Ajá. pero no necesariamente era así, ¿no? Sí. Entonces, sí puede entrar, digamos, o se podría considerar como Catalogar un tipo de dentro vampiro. Ajá. Ahora, hay otra parte que quiero mencionar, que son los vampiros energéticos. Eso también me parece, digamos, algo como difícil de creer, aunque si me preguntan, estoy más casado con lo que voy a comentar ahorita que con un ser chupasangre, ¿no? Ok. Se supone que los vampiros energéticos son personas que de forma consciente o inconsciente roban la energía de otras personas para diferentes fines. Por ejemplo, se dice que los niños son quienes lo hacen de manera inconsciente, ya que estos pues necesitan de mucha atención y bastante energía para llevar a cabo sus actividades. Es por eso que se cree que por ejemplo los papás o las personas que tienen niños en sus casas, niños pequeños, se cansan mucho más, y esto es obvio, o sea, es simplemente lógico. Pues tienes que cuidar a un niño, tienes que bañarlo, tienes que lavarlo, tienes que limpiar todo lo que tira, todo lo que ensucia. Pero es bien cierto también que la mayoría de la gente que tiene niños pequeños siempre pareciera que está sin energía. Y esto podría explicarse que los niños absorben la energía de los padres para pues, ellos poder llevar a cabo sus actividades, ¿no? No de una forma a lo mejor consciente, sino de una manera inconsciente. Otro ejemplo que se puede dar, que quiero que quede claro, no estoy diciendo que esto así sea, pero me parece interesante. El otro ejemplo podría ser cuando un matrimonio de diferentes edades, por ejemplo, no sé, voy a decir algo al aire, una mujer de 40 años empieza a andar con un hombre de 25 años, o al revés, un hombre de 40 con una de 25. Sí. Pareciera que la persona más grande le roba un poco de su juventud a la otra. De hecho, hay muchas cosas que se dicen, ¿no? Que me robaste mi juventud, culturalmente se habla mucho de esto, o sea, de que cuando una persona es más grande, como que le roba cierta vitalidad a la persona más pequeña. Entonces, digamos, esto se podría explicar también de cierta manera como alguien que te absorbe tu energía porque la necesita, ¿no? Sí. La transforma como para tu beneficio, ¿no? Regresa a ser como que el punto, ¿no? Es extraño, pero pues me parecía interesante, digamos, mencionarlo. Y ahorita yo creo que tienes un par de historias para que nos las cuentes. Yo después de todo lo que platicamos anteriormente, yo llego a una conclusión, ¿no? Y me parece que el mito que rodea a los vampiros es solo eso, un mito. Por miedo, como lo dijimos, por control, por muchas cosas. Y un mito que ha ido creciendo y pasando de generación en generación como un teléfono descompuesto, me parece. Uh-huh. Tal vez cuando inició, digamos, este mito solo era que se creía que regresaban que un ser regresaba de la muerte. Ya después a lo mejor se le agregó que chupaban sangre, después se les agregó que podían andar en la noche, después se les agregó que tenían mucha fuerza, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que ha pasado. Sí, que como tal ahorita incluso en como dices, en la cultura popular ha tenido también sus transformaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Crepúsculo, que no es como tal que lo mataba la luz solar, sino que de hecho brillaba con la luz solar. En el caso, por ejemplo, de Strain, sí creo que sí se llama así la serie, que bueno, están basados en 3 libros que ahí si tienen oportunidad de leerlos son muy buenos, de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, que no son como tal, no tienen colmillos, sino que ellos chupan igual la sangre por medio de la lengua, vaya, bueno. De hecho, ahorita que dices eso, cuando estaba haciendo, digamos, la investigación, recopilando la información, en Filipinas, los Aswan, de hecho, se dice que le quitan la sangre a los niños, pero ellos sí comentan que no son colmillos, que es una lengua larga y afilada. Y en The Strain o en los libros se habla de vampiros que no necesariamente son colmillos, que efectivamente es como una lengua larga, como pues de cierta forma afilada podríamos decirlo, ajá, como con colmillos, digamos. Es que sí, de hecho. En la lengua.
pero no es una mordida como tal, Ajá. como lo que conocemos comúnmente, como los creemos los vampiros, De ¿no? hecho, fue curioso porque cuando estabas diciendo de esta Filipinas, dices, Sí. me acordé de, por ejemplo, algunas imágenes de la serie y es extraño. Probablemente de ahí tomo la Sí, idea, claro, ¿no? seguramente Obviamente. se basaron muy pero posiblemente. es como te digo, o sea, sufre pues cambios con cultura popular, ¿no? O sea, con incluso cinematográfico o demás. Sí, de hecho, porque anteriormente, por ejemplo, digamos, lo que hoy, o la imagen que hoy tenemos de Drácula, es después de efectivamente del libro que sacó Bram Stoker. Ajá. Y después de que las películas empezaron a salir, digamos, ¿no? Por ejemplo, Nosferatu. Entonces de ahí es donde nos basamos nosotros a la imagen de lo que es un vampiro. Pero Sí. hace rato lo decía, no necesariamente tiene que ser forma humanoide. De hecho. Yo creo que a lo mejor las películas y todo esto lo hacían de forma humanoide porque en esos momentos, en esos tiempos, a lo mejor no había tantas posibilidades de hacer una bestia o algo diferente. Entonces lo fácil era hacer como un personaje tipo humano que le chupara la sangre a la gente, ¿no? Sí, Pero sí, no sí. necesariamente tiene que ser así. Si existen, posiblemente sean bestias o seres que posiblemente... De hecho, antes de irnos a las historias, quiero decir algo ahorita que estamos platicando. Durante la recopilación de la información hubo unas cosas que me llevaron a pensar también en que la parálisis del sueño posiblemente sea también algo como un tipo de vampiro. Wow. ¿Por qué? Porque cuando tienes la parálisis del sueño, que se te sube el muerto, tú quedas completamente, no te puedes mover. Sientes... De hecho hay unas representaciones donde hay seres como que están arriba de ti, o sea, como sentados. Ajá. Y esto podría ser un vampiro porque a lo mejor te está robando vitalidad y energía y es por eso que tú no puedes moverte, ¿no? Sí, de hecho, porque como tal es, como dices, no es como que digan forzosamente te tiene que morder. Exacto, y ¿no? Succionar sangre. Solo están hablando de vitalidad y es algo que... ¿Cómo le robas la vitalidad a algo? O sea, no es como que nosotros midamos o tengamos alguna forma de medir qué tanta vitalidad tienes. Si estamos hablando de eso, realmente no sabemos la forma en que se puede robar. Y digo, lo más fácil que yo podría mencionar, lo que podemos mencionar, digamos, con lo que conocemos y sabemos de cierta manera, pues es la energía. Sí. O sea, la energía que manejamos. Y siempre hemos hablado en este programa de que tenemos la firme creencia de que la energía es como una de las partes más importantes del ser humano. Y como lo dijimos, energía negativa, positiva, neutra. Y yo creo que sí, esa es la forma de que te podrían robar vitalidad, ¿no? Entonces, de hecho, por eso sí me llegó así un momento en el que me llevó a pensar en decir, bueno, a lo mejor posiblemente esto que llamamos como parálisis del sueño sea algo así, aunque hemos comentado en programas anteriores también muchas otras cosas y hemos dado explicaciones, aún así como que pues se abre la posibilidad de que puede, que tal vez sí, puede ser. Sí, porque de hecho es curioso lo que dices, nunca lo había pensado, pero también, y lo hemos dicho, o sea, no sabemos qué tanto existe y son temas completamente desconocidos, porque incluso qué tal si dentro de, y esto ya a lo mejor va a sonar súper fumado y demás, pero qué tal si dentro de los propios vampiros hay como categorías, ¿no? Seguramente. Ya ves que en Strain, bueno, en los libros se habla de esto, de que hay como categorías o digamos niveles de vampiros, ¿no? Sí. Que, y por ejemplo, o sea, en este caso, el chupacabras que estamos diciendo, si esto llegara a ser también un vampiro, lo de la parálisis de sueño o algún tipo de vampiro o algo que te está succionando vitalidad, pues digo, está como que todo podría ser, ¿no? Sí. Sí, puede haber categorías también de vampiros. Sí. Y digo, por último, lo único que quiero comentar es que la conclusión que yo dije es que seguramente es un mito, pero no me cierra la posibilidad, ya que como lo comenté, hay muchas culturas a cientos y miles de kilómetros de distancia, incluso muchos años de diferencia, y en estas culturas hablan de cosas muy parecidas, y esto me parece bastante extraño e interesante. Sí, de hecho, yo voy a comentarla. En sí solamente es una historia y quiero comentar también, o bueno, más bien hacer una breve, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, contar una historia que pasó en la Ciudad de México
y que también tiene que ver con esto. Bueno, en este caso, la historia que yo leí que se me hizo muy interesante fue de Petar Blagojevich, que vivía en un pueblo llamado Kisilova. Esto, pues bueno, en Serbia. Blagojevich había muerto en el año de 1725 y su fallecimiento fue seguido por una serie de repentinas muertes en el entorno del pueblo, todas después de enfermedades o empeoramientos de la salud súbitos de apenas horas. En 8 días 9 personas murieron, y en sus lechos de muerte lo curioso fue que las víctimas supuestamente afirmaron haber sido estranguladas por esta persona, por Petar. Además, la viuda de Blagojevich declaró que la había visitado. Algo curioso que también en el caso de este Grando, se apellida, creo. Y pues bueno, declaró que la había visitado. Posteriormente, por medio de represalias, decidieron abandonar. Bueno, ella decidió abandonar la ciudad. Y se dice que en este caso él regresa diciendo, o bueno, demandando a su hijo como sustento para él. Y cuando se negaron al propósito, Blagojevich lo asesinó brutalmente, mordiendo y bebiendo su sangre. Los aldeanos deciden desenterrar el cuerpo y examinarlo en busca de signos de vampirismo. Todos los habitantes, pues obviamente por el miedo y demás, quieren hacerlo lo más pronto posible. Y en este caso lo que es, me parece que fue el padre, bueno, sí, dicen que tienen que pedir un permiso a las autoridades austriacas para que puedan sacar el cuerpo. No es como que nada más así, pero pues obviamente por miedo y la histeria colectiva hacen que la presión sea más grande, saquen el cuerpo. Y en este caso lo que tú mencionabas, se exhuma el cadáver y encuentran lo que pues ellos decían que eran rastros de vampirismo, ¿no? El cabello y la barba crecían, había piel y uñas nuevas, el cuerpo no estaba descompuesto, que era lo más fuerte de este caso, y se podía ver sangre en la boca. Las personas se indignan y hacen que pues obviamente se le clave una estaca en el corazón. Y lo mismo que tú dijiste, que se gritó esta persona. Y pues bueno, se supone que después de esto ya pararon todas estas cosas. Entonces se me hizo muy interesante ahorita que estabas hablando de Grando y estabas contando las cosas, que son historias muy como iguales. En este caso, sí, igual parecido. Regresó con la esposa, en este caso personas habían visto y habían dicho que habían sido atacadas por esta persona. Y a lo mejor como lo que te decía de la historia actual o acá de la Ciudad de México, no sé si recuerdes que hace algunos años se habló de de una aparición de un vampiro en la línea 7 del metro. Barranca del Muerto. A lo que yo estuve investigando, y bueno, así como para ver de nuevo la historia, fue una persona que se quedó dormida en el andén, bueno, en el metro. Bueno, antes de que continúes, la gente que no es de México, nosotros aquí en la Ciudad de México tenemos un sistema de transporte que se le llama el metro, que es el subterráneo, digamos, como en Estados Unidos. Y esta línea 7, la de aquí de la Ciudad de México, es una línea bastante profunda. De hecho, es la más profunda de todas las líneas que existen en la Ciudad de México. De hecho, son 3 escaleras. Escaleras, digamos, de profundidad. Es bastante profunda, muy oscura. Y la verdad es que sí parece muy, o sea, sí se siente muy lúgubre. Y digamos que esta historia de la persona que se queda dormida que vas a comentar es en esta línea profunda, y digamos que estos vagones llegaron hasta el fondo, digamos, de la línea, donde ya no había a dónde más ir. Nada, ajá. De hecho, bueno, se cuenta que esta persona se queda dormida pasada la medianoche en el convoy,
Y no se da cuenta hasta que se despierta y se da cuenta que ya no está dando servicio, pues, Sí, pues el el metro, metro donde estaba. Que digo, es algo que se Sí, sí conoce puede que ha pasar, o sea, pasado, sí puede ¿no? pasar, sí te puede pasar. Y en este caso, pues bueno, como Barranca es terminal, el tren ya estaba en resguardo. Pero lo que más le aterró a esta persona fue descubrir una figura con, y así lo describen, orejas puntiagudas y ojos amarillos que estaba en el vagón y se acercaba a él. Lo siguiente, bueno, lo que dicen es que lo siguiente que el hombre recuerda es haber perdido el conocimiento y recobrarlo en el hospital, donde cuando cuenta la historia, pues obviamente nadie le cree. Después de aquí, pues bueno, se cuenta que bueno, de hecho, no sé si yo haya escuchado alguna otra historia, pero sí se dice y es como que se conoce Barranca del Muerto como la estación donde hay... Pues sí, te digo, se cuenta esto, también creo que es un mito, Ujú. porque Sí. te digo, la línea, digamos, más profunda, donde pues sí se siente una energía bastante extraña. Y pues puedo creer que a lo mejor después de esta historia, pues muchos se quieren agarrar de ahí. Claro. Y empezaron a sacar videos en internet, en YouTube. Puedes encontrar, de hecho, si buscas vampiros de Barranca del Muerto, puedes encontrar ciertas cosas que de cierta manera me parecen fake. Pero, pues, ¿qué ganaría también esta persona al inventar una historia así? Claro. Pues no ganó nada, ¿no? No ganó, no tenía, digamos, un canal o seguidores, nada. Simplemente él contó lo que... Y es extraño, pues, que se haya desmayado y que despertara en el hospital, ¿no? Ajá. Está raro, o sea, sí te puedes desmayar por una impresión Muy fuerte, grande. pero ¿qué es lo que te provocaría una impresión tan grande como para desmayarte, ¿no? Sí. Eso es lo extraño de la historia. Y aquí en México, pues sí se cuenta, te digo, hay otras historias también en el norte de ciertos vampiros, de cosas así, pero pues con esto queremos, digamos, cerrar ya el tema de vampiros. Y tocamos este tema, como lo dijimos, aunque tal vez no creamos que es o son mitos reales. En el programa abarcamos historias que nos parecen interesantes y con muchas incógnitas. Y este tema, pues a mí me genera ciertas incógnitas, como lo dije anteriormente, porque hay muchas similitudes en muchas culturas, porque se habla de muertos vivientes, porque se habla de gente que roba vitalidad, porque se habla de todo este tipo de cosas, ¿no? Puede ser que haya una posibilidad en que los vampiros pues sí existen, ¿no? Uh-huh. Y pues con esto cierro el programa de hoy y vamos a hacer una despedida, Skol. Yo pues agradezco a todos nuevamente, como cada capítulo, regresar y escucharnos hasta acá. A ti, Ava, por compartir nuevamente cabina. Y si yo les puedo decir nada más una cosa de este tipo de cosas de vampiros y demás, una recomendación sería más bien, ya la había hecho, pero léanse los 3 libros de la trilogía de la oscuridad de Chuck Hogan con Guillermo del Toro. Son libros que hablan completamente de vampiros, no como los pintan o no como los conocíamos, pero yo les puedo decir que es un libro que yo leía en preparatoria cuando regresaba a casa, y en las noches a mí me generaba cierto miedo caminar solo durante la noche después de leer este libro. Es un muy buen libro y sería como que la recomendación de este tema. Pues vamos a aprovechar ahorita gracias. que estás diciendo eso. Sí, se me pasó las recomendaciones que íbamos a dar. Efectivamente, la serie The Strain, que está basada en esos 3 libros, Oscura, Nocturna y Eterna, de Guillermo del Toro. Léanlos, de verdad sí son bastante recomendables, porque me parece que refleja lo que realmente sería el terror de un vampiro. Sí. Drácula de Bram Stoker, obviamente, léanlo. Películas, Nosferatu, como se los dije, Entrevista con el vampiro. Vean Drácula 2000, o sea, me parece bastante buena esa película. Déjame entrar, es una película como de los 2000s. De hecho, esta película no es, digamos, tan sangrienta, pero es una historia, digamos, de un vampiro, de una vampira pequeña con un niño, y hacen como una amistad, y la niña, se supone, la niña vampiro no puede entrar a la casa a menos de que el niño le permita entrar. Y esta historia me pareció muy, muy buena, me pareció una película bastante buena, de verdad, véanla, se las recomiendo mucho.
Y pues de videojuegos Castlevania. Y también Castlevania. en Netflix existe una serie anime Oh, sí. de Castlevania que se las recomiendo. Son me parece 4 temporadas muy buenas, muy recomendables de vampiros. Sangrientas. Y están padres, o sea, la verdad es que Muy buena. me parecen bastante buenas de terror. Yo en lo personal no recomiendo Crepúsculo, a mí no me pareció, no me gustó, pero también podría decir que pues fue algo que tuvo mucho éxito, una historia que tuvo mucho éxito porque pues es una historia de vampiros, pero pues lleva amor, lleva todos los problemas que puede tener los adolescentes y Sí. personas que están creciendo, Es relaciones. una historia de los adolescentes. Entonces, eso sí, o sea, la verdad es que, pues digo, a la gente muy seguramente sí, mucha gente les puede gustar. A mí en lo personal no me gustó, pero pues también se las recomiendo. Que eso sí, o sea, podrán no habernos gustado y no podrán no gustarme, pero de que fue referencia y ha sido referencia. Sí, digo, en la cultura pop Lo ha sido. Los Colen, o sea, digamos, Sí. son vampiros que conocen. De hecho, si yo le pregunto a la gente, a lo mejor qué vampiro se te viene a la mente, muy posiblemente después de Drácula, posiblemente Sí, Edward sí. Cullen sea el personaje que se te viene a la mente como un vampiro, ¿no? Y de hecho, porque incluso, y digo, hablo por mí, yo creo que pienso sobre él, más bien en él antes que, no sé, incluso Blade, que Ah, no, otras sí, sí, historias claro, que, sí. que pasaron a lo mejor más desapercibidas. Sí, Pero sí, sí, sí. en este caso digo, igual mi recomendación sería la trilogía de la oscuridad, como ya lo mencioné. Y pues bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos o nos escuchamos en la siguiente. Perfecto. Y bueno, pues yo soy Ava y también me despido, no sin antes agradecerle a la gente que nos escucha y que llega hasta acá. Agradecerle a la gente porque hemos empezado a tener un repunte en ciertos programas, en ciertos podcasts específicos como El Paso Diatlov, que es un podcast que ha tenido un boom bastante fuerte en YouTube, en Spotify, en diferentes plataformas, y últimamente también el tema de Annelies Mitchell también está empezando a tener muchas vistas y eso pues se los agradecemos. Y también esta semana creció un par digamos de puntos ahí los seguidores en Spotify. Entonces agradecemos a la gente que nos escucha, que nos empieza a seguir, que sigue en nuestras redes sociales. Y aprovecho para decirles que nos den un like y nos sigan en Instagram, en Facebook, en YouTube. Pónganle la campanita ahí a YouTube para que les llegue la notificación de cuando subimos un nuevo programa. Y si les gusta, déjenos un like también, porque hemos visto que hay números en vistas, pero en interacciones no están los mismos números, ¿no? Y es entendible porque es difícil que interactúen o que le den un like. Claro. Y es por eso que se los pedimos. Si ven nuestro programa, denle un like, ¿no? Si les gusta, y si no les gusta, pues también, o sea, ahí pónganos lo que piensan. Porque pues eso nos ayuda a crecer también a nosotros como podcast, como programa. Y agradezco también a Skoll y a Deb que no estuvo en esta noche con nosotros aquí en cabina, pero pues está presente porque es parte del proyecto. Siempre está. Y gracias. Y no me despido sin antes decirles que abran sus mentes y ábranse a las posibilidades.